Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Se reducen las cifras de la violencia en la República Dominicana, las cifras de homicidio, de acuerdo con los últimos informes, las últimas estadísticas que se han estado suministrando por las diferentes instituciones que tienen que ver con este tema, que es un tema clave, el de la violencia social, violencia en la sociedad, que ustedes saben que tiene múltiples causas, muchísimas. Una de ellas, quizás de las más importantes, una de ellas digo, lo es el bajo nivel de educación que se puede encontrar en los sectores más pobres de la sociedad dominicana. Que la violencia también tiene una marca, tiene un sello de clase. Si usted se pone a ver las cifras que se dan a conocer hoy, de que a esta altura del juego ya los feminicidios, es decir, las muertes de mujeres a manos de sus parejas o exparejas, superan las 70. Ya el año pasado llegamos a unas 77 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. Este año pues andamos más o menos por el mismo número, andamos ya por los 70. Es decir, que al final del año probablemente estaremos igual que el año pasado, o igual o más o menos, un poco más, pocos menos, pero andamos por ahí. La violencia de género es uno de los sucedáneos, es uno de los componentes de la mala educación, porque hay la educación formal, la educación informal, que es la que recibimos todos de la sociedad en la que estamos. Es una educación que viene ahí dada, es una instrucción, es una inducción, o es unos valores que nos inculcan, que aprendemos, porque son conductas aprendidas cuando nacemos. Las vivimos en nuestros medios. Ese es un tipo de educación, que es la educación no formal, y que es la educación, dicho sea de paso, que está más presente en la sociedad, que la común, que todos recibimos en el vecindario, en la sociedad, en los medios de comunicación. Nos llega por ahí, por todos los lados. Ese es un tipo de educación, valga la pena llamarle así. O sea, la sociedad tiene una parte importante en esto. La cultura, el medio en el que estamos. Ese medio tiene una parte importante en ese tipo de violencia, porque el hombre aprende en la sociedad, aprende en su entorno, aprende de sus padres, de sus vecinos, de sus etcétera, etcétera, del medio donde está, toma valores, toma ideas, asume y las hace suyas, esas ideas, esos comportamientos. Y una de las cosas que aprende el hombre, y hablo ahora en términos de género, no hablo del hombre como lo hablan en sentido general a veces, que involucra a los dos sexos, no, hablo al hombre, al ser humano masculino, el macho varón masculino, le dicen, ¿verdad? Por ahí. Hablo de ese macho, varón, masculino, como le dicen, en tono jocoso, pero no menos enfático y real también. Hablo de ese, que entiende que él es propietario de la mujer. Él es propietario de su esposa, no es su compañera, no es una propiedad suya, que no puede mirar ni para aquí ni para allá, que debe mirar hacia donde él le indica, que tiene que hacer lo que él le indica,
porque él es el proveedor, él es el macho, él es el que lleva los cuartos a la casa, él es el que, en fin, ese que entiende la vida de esa manera, eso no se lo inventó él, ¿no? Ese macho varón masculino del que hablamos, lo aprendió en su medio, él tomó esa cultura desde niñito, la asumió y la cultivó, y por eso no es tan fácil desaprender. Después que usted ha interiorizado unos valores, después que usted ha hecho suyo unas conductas, eso no es fácil. De ahí la importancia de aprender a desaprender. Uno de los conceptos que manejan algunos de los educadores más importantes de hoy. Algunos de los educadores que han estado trabajando estos conceptos desde Paulo Freire para acá y desde Hostos para acá, ya y yéndonos más atrás, mucho más atrás, desde Hostos, hace 200 años para acá, pasando por Paulo Freire y por tantos otros grandes educadores que han señalado precisamente eso, la importancia de aprender a desaprender. Aprender a desaprender, es decir, a olvidar, a anular, a sacar de nosotros esos valores negativos que interiorizamos de nuestro medio, de nuestra cultura. Esa violencia está ahí, es el fruto de la ignorancia, de ahí la importancia de la educación. De ahí la importancia de la educación. Porque si duro es aprender, si difícil es aprender, si trabajo da aprender, óigame, más trabajo da desaprender lo que usted ya hizo suyo, lo que ya está en su cerebro, en unas estructuras ahí que están organizadas de ese modo y que, óigame, no es cualquier cosa. Es un trabajo de un tesón indescriptible, usted superar lo que ya usted hizo suyo, esas conductas de celos, esas conductas propietarias, esto es lo mío, y nadie puede mirar para acá ni para allá, y en fin, todo eso está ahí. En términos generales, la tasa de homicidios en el país, de acuerdo con las estadísticas que se suministran hoy, ha venido descendiendo. Pero mire usted qué cosa, en términos generales, o sea, en 2012, 2013, la tasa de homicidio andaba por alrededor de 25 por cada 100.000 habitantes. La tasa de homicidio, en términos estadísticos, se mide por cada 100.000 habitantes. Hay países que tienen tasas de homicidio muy altas, por ejemplo, los países centroamericanos, donde las tasas de homicidio están de 30 y sobre 30 y 40 por cada 100.000 habitantes. Nosotros estamos entre los países, a pesar de todo lo que le dicen a ustedes los medios de comunicación, a pesar de todo lo que usted ve en las noticias nuestras, de todos los medios, por todas las partes, nuestro país es uno de los que tienen las tasas de homicidio y por lo tanto de violencia social más bajas. Este año, en lo que va de año, la tasa de homicidio en la República Dominicana anda por los 15 por cada 100.000 habitantes. Vamos a buscar. 15 por cada 100.000. Lo que según revela la Policía Nacional representa uno de los índices más bajos de la región. Sin duda, si nos ponemos a ver lo que ocurre en varios países de América Latina, sobre todo en Centroamérica, usted se va a dar cuenta de que es una de las tasas más bajas y de que venimos trabajando entre 2004 y 2012, oiga bien, entre 2004 y 2012, el promedio era de 24.5 por cada 100.000. 24.5 por cada 100.000 habitantes. Esos eran los homicidios, la tasa de homicidios en la República Dominicana.
En 2013 llegamos a 21, o bajamos de 21 a 18. En 2014 a 16.45 y ya en 2015 estábamos en 15.5. Por ahí andamos más o menos. 15.5 por cada 100.000. Uno de los índices más bajos. Desde luego la inversión más grande que nosotros estamos haciendo para reducir y llevar a su mínima, todavía más mínima expresión, si cabe, la inversión más alta que se está haciendo para superar esos males terribles de la sociedad dominicana, que es una sociedad terriblemente desigual, con niveles de concentración de la riqueza brutales. En el quintil más alto está concentrada toda la riqueza de la sociedad. En los otros quintiles se reparten, ya usted sabe, el resto. Y no quiera usted saber, con salarios como los que nosotros tenemos, es obvio que tenemos una sociedad muy, muy desigual, y una sociedad tan desigual genera niveles muy altos de violencia, muy altos de violencia, porque la riqueza está muy, muy mal distribuida, la riqueza social, la riqueza que se produce de manera social se concentra en muy, muy pocos sectores. Y una sociedad tan desigual genera mucha violencia. La violencia no es algo consustancial al ser humano. Usted no nace violento, usted aprende la violencia también en el medio en el que usted está. Ese es uno de los valores negativos que se interiorizan, que se aprenden también en la sociedad en la que uno está. Se aprende la violencia. Y las conductas de los seres humanos son todas aprendidas de una manera o de otra. Lo ideal es que nosotros continuemos construyendo la sociedad que vamos construyendo, una sociedad cada vez menos desigual, una sociedad más igualitaria, una sociedad con oportunidades para todos y para todas. Una sociedad en la que la gente no tenga que vivir matándose por cualquier cosa y en la que todo el mundo tenga derecho a vivir decentemente, con decoro, como decía José Martí, con sus necesidades cubiertas y sin las pulsiones que genera esta sociedad, porque esta sociedad además genera pulsiones muy serias en el ser humano. La pulsión de la riqueza, el deseo incontrolado de tener riqueza. Por ejemplo, de tener placer a todo costo, lo que se nos inocula a través de todos estos medios, de que usted abre una página, usted encuentra ahí un llamado a que consuma, a que compre obligatoriamente, a que busque cómo usted resolver necesidades a veces que usted no las tiene, porque no son necesidades que se las crea el medio en el que usted está. Por eso la mayor y la mejor inversión que podemos hacer los dominicanos es en la educación. Continuar trabajando esa tanda extendida, que es la que va desde esas aulas de tanda extendida, es que vamos a ir construyendo la sociedad nueva, con los valores nuevos. El loro viejo no aprende a hablar, dice el pueblo dominicano, ¿verdad? Es verdad, no es fácil. No es fácil después que usted ha interiorizado conductas seculares, conducta que usted aprendió de sus padres, de sus vecinos, de la sociedad entera. Desaprender esas conductas no es fácil. Por eso hay que poner cada vez mayor énfasis, no solo en ese desaprender, sino también en el éxito de nuestra jornada de tanda extendida, que no solo garantice la educación de calidad y en cantidad como la merecemos todos los seres humanos, sino que además les garantice a nuestros niños y a nuestras niñas desayuno, comida y merienda
y la solución de necesidades vitales, como disponer de los libros, disponer de un uniforme, disponer de calzado, disponer de atención médica en la misma escuela, que la propia escuela pueda detectar sus problemas de oído, sus problemas bucales, sus problemas de salud, tal cual se está empezando ya a hacer en nuestras escuelas. El Estado tiene un papel fundamental en construir una nueva sociedad, una sociedad con unos valores diferentes, que nos permita seguir superando estas cifras de violencia social que nos da a conocer hoy el procurador Jean Alain Rodríguez, cuando nos advierte sobre la permanencia, la persistencia de esta lacra social que es la violencia de género. No, Jóvenes. Definitivamente estos datos y estas cifras son alarmantes. El procurador cita, se recibieron en el año 2015 8.634 denuncias por violencia de género. Cita además 58.553 por violencia intrafamiliar y 6.741 por delitos sexuales. Qué bueno, enhorabuena, recibimos este plan de acción integral que está anunciando desde la Procuraduría, sobre todo porque busca las mesas de diálogo y la articulación interinstitucional para estos temas. Pienso que a las mujeres debemos recordarles que hay diferentes iniciativas y programas justamente para la prevención y para bajar estos datos y estas estadísticas. Recordarles las casas de acogida que han hecho un trabajo encomiable, están ahí para ayudarte. Está también la línea de auxilio, que es 24 horas, que deben hacer uso de la misma para que evitemos este tipo de situaciones. Asimismo, ya desde hace un tiempo está la campaña Únete, que ha cobrado ya mucha fuerza, mucha integración de varias instituciones y que debemos seguir sumándonos varias instituciones a esta campaña, así como el programa Vive Mujer. Quiero aprovechar también en ese tenor porque hay que reconocer el trabajo que se está haciendo también desde el Ministerio de Interior y Policía, promoviendo e instalando mesas de seguridad, ciudadanía y género en cada uno de los municipios. En estos días vimos que además de Boca Chica, que ha estado funcionando, y los mismos Alcarrizos, ya se juramentaron las 2 primeras mesas de este cuatrenio, que es la del municipio de Jarabacoa y el municipio de La Vega. Un esfuerzo que además de ser del Ministerio de Interior y Policía, está la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia, está el Ministerio de la Mujer, está la Federación de Municipios, la Unión de Mujeres Municipalistas, o sea, un conglomerado, la Policía Nacional, de instituciones, que lo más importante de instalar las mesas no es una mesa solamente para que nos veamos las caras, sino que se están haciendo diagnósticos en municipio por municipio, porque no podemos creer que todos los municipios son iguales. Cada municipio tiene sus propias lógicas, sus propias características, sus propias causas. Y a partir de este diagnóstico se hace un plan de trabajo para combatir todo el tema de la prevención, de la delincuencia, llevar planes de seguridad a cada territorio, pero sobre todo trabajar los temas de ciudadanía, de capacitación, de concientización y trabajar el tema de género. Y en ese sentido también el Ministerio de la Mujer está haciendo un gran trabajo de capacitación, de prevención, de socialización a nivel territorial para ayudar a prevenir y a combatir y a reducir estas cifras que definitivamente son alarmantes. Tal como decía usted, don Ramón, hay que trabajar la parte de educación desde las aulas. Por eso pienso que hay que saludar, que sale en la prensa, que también se va a relanzar el Plan Nacional de Alfabetización, porque desde ahí empezamos. Si no sabemos leer y escribir, si no sabemos cómo ser un ente productivo, si no sabemos cómo integrarnos a las diferentes organizaciones, no podemos. Estamos hablando que 1.000 millones más van a ser dedicados para relanzar este plan, los procesos de educación, de continuidad educativa y trabajar todo el tema de la formación integral. Las mujeres que han jugado un rol determinante incluyéndose en estos programas, tienen que saber
que no solamente los temas de violencia a través de la Procuraduría o de las mesas de seguridad o el trabajo del Ministerio de la Mujer, hay muchos programas que justamente están enfocados en la mujer como políticas de Estado, para que la mujer entienda que se puede eliminar esa dependencia que tradicionalmente y culturalmente tenemos del hombre. Por eso, estos programas de los préstamos a mujeres jefas de hogar que desde el gobierno se impulsan, es justamente para ayudarles a ellas a ser entes productivas y que no necesariamente por depender económicamente de un hombre tengan que quedarse aguantando una serie de situaciones. Las mujeres cada vez que han decidido ser emprendedoras están recibiendo o a través de Banca Solidaria o a través de Fundación Reserva o una serie de entidades del Estado Dominicano, préstamos para que ellas puedan iniciar sus negocios. Esto mismo de la tanda extendida que usted señalaba, don Ramón, ayuda enormemente, además del niño y la formación integral del niño, ayuda a la mujer que hoy ya puede irse a trabajar segura, sabiendo que su niño en la escuela, además de que está cuidado, está recibiendo educación, está recibiendo alimentación. Asimismo, las estancias infantiles y los centros comunitarios le permiten a la mujer dominicana dejar sus hijos bien cuidados, que saben que no lo van a maltratar, que tienen educación, que tienen cuidados de salud y alimentación para que puedan salir a trabajar. Ya las mujeres tenemos muchas opciones y gracias a Dios que el Estado Dominicano y las políticas del presidente Danilo Medina están enfocadas justamente a atender a la mujer, sobre todo estas mujeres jefas de hogar, a las mujeres que viven en pobreza extrema, para que puedan salir adelante. Creo que cada vez hay menos excusas para quedarnos en nuestras casas aguantando situaciones que nos afectan en nuestra integridad, nos afectan en lo físico, pero que también son un mal ejemplo para nuestros niños y niñas, que son la generación del futuro y están viviendo en estos datos. Así que saludar nuevamente las diferentes iniciativas y políticas públicas que se están implementando, que permiten que la mujer dominicana entre en una nueva faceta, en un nuevo desarrollo y que ya de una vez y por todas le pongamos fin a este tipo de situaciones. Muy buenos días, compañeros y amigos televidentes. Una de las noticias más importantes a la que debemos prestar atención en estos días es aquella que refiere los daños de la sibutramina, un medicamento usado para el control de la obesidad y muy común entre las féminas, para controlar los chichitos y otras cosas más que afean la belleza femenina. El Ministerio de Salud Pública ha dado una ordenanza, la 027 o 26, que prohíbe el uso y distribución de este medicamento muy difundido ya, como Techino, Adelgax, Delgadex, muchísimas marcas ya bastante conocidas entre las mujeres y que van dirigidas a controlar, como decía, la obesidad. Resulta que los efectos secundarios que tiene este medicamento son sumamente letales. ¿Cómo se llama ese medicamento, doctor? Sibutramina. Sibutramina. Es el componente químico que se agrega en el Techino, que es muy comúnmente conocido y usado. Sí, porque ese componente puede estar en otras denominaciones de pastillas y llamarse de otra manera. Así es. Deben buscar, ¿verdad?, en la literatura. En la literatura que dice. Exacto, pero precisamente una de las cosas que llevó en Colombia a la supresión de algunos medicamentos que cuando se llevan a laboratorios resulta que sí tenían sibutramina, pero no era declarada en el prospecto que acompaña el medicamento. ¿Y qué hacer entonces? De manera que engañaban a la gente agregando estos componentes en las medicinas. Y que tenemos la cultura de no querer leer las literaturas, ni de los alimentos, ni de las medicinas. Así es, así es. Bueno, los alimentos ya incluso muchos se expenden sin decir el contenido que tienen. De todas maneras, es importante esto por los efectos secundarios que tiene en la producción de accidentes cerebrovasculares en mujeres. Muchos de estos problemas están asociados, y a veces sin que la gente sepa, a el consumo excesivo de sibutramina. Así es que saludemos esta decisión del Ministerio de Salud Pública prohibiendo incluso el registro ya establecido de estos medicamentos que son distribuidos profusamente en el país, produciendo daños no cuantificados habitualmente mediante estudios, pero sí que no sabemos, precisamente por eso, cuántos son los ciudadanos afectados por el consumo de estos medicamentos. Otra de las cosas que quería destacar,
que nuestra compañera acaba de hablar ahora, es el plan de alfabetización que acaba de ser relanzado con una provisión de 1.100 millones de pesos para su terminación. El primer periodo de gobierno se pretendía reducir a 5 o menos por ciento el número de no alfabetizados, pero por las razones que ya se han dado a conocer, no se pudo completar. Una de ellas es que la estimación que teníamos en inicio de los analfabetos era mucho mayor que la que ha resultado ser. Así es. Por tanto, estamos hablando de 130, 180 mil no alfabetizados que necesitan completar el ciclo de alfabetización y, por tanto, poner al país en condición de ser declarado libre de analfabetismo por Naciones Unidas. El proceso se acompaña esta vez con una revisión y unos señalamientos que se han hecho para ayudar a los alfabetizados a continuar el proceso de educación que necesitan con fines de agregar más capacidades en el proceso de formación de los, podemos declarar, los estudiantes alfabetizados. Saludamos entonces este proceso y esperemos que en 2 años, 3 años, o al menos en este periodo, los restantes, que serán los más difíciles porque son los que se han quedado morosos en las casas y que no han dado el paso de agregarse al plan de alfabetización, pues que vengan a los grupos de alfabetización con fines de resolver ese grave problema que afecta a 130 o 150 mil dominicanos como un remanente de la vieja cultura de no atender este grave problema que afectaba, como decíamos anteriormente, un 14% de los dominicanos y que la meta es que sean 5 o menos, que nos queden solamente los viejitos los más viejitos, ¿verdad?, que ya no están en condiciones de alfabetizarse, pero aquellos de 15 años en adelante necesariamente tenemos que llevarlo a las aulas. Doctor, es bueno señalar, porque a veces vemos, que el plan de alfabetización no es solo leer y escribir. El plan de alfabetización tiene 5 metas. La primera meta es leer y escribir, que ha costado más tiempo, sobre todo en esta etapa, porque ya se están buscando los que no quieren aprender a leer y escribir. Y este plan incluso ha tenido que ir siendo renovado porque ahí se vio la necesidad de buscarles lentes a personas que tenían problemas de la vista, ahí se dieron cuenta que había que buscarle asistencia médica a varias personas envejecientes y ahora en este cuatrenio se va a enfatizar las otras metas del plan. La segunda, que es la continuidad educativa para que no vuelvan a ser analfabetos por desuso. La tercera es capacitar a las personas para que se integren a sus juntas de vecinos, sean entes activos de su comunidad, participen en sus gobiernos locales, pero también a que se asocien para que sean alfabetizados emprendedores, pero al mismo tiempo acompañándolas para que puedan accesar a los préstamos. O sea, que es un programa más integral, que la gente siempre cree que nada más es leer y escribir. No, y un componente importante es el agregado de estudiantes de educación, lo cual indica que los alfabetizadores serán más calificados esta vez. Exactamente. Eso es un valor agregado que, como estos son los grupos más difíciles, que como bien dice, no es solamente que tenían problemas de visión, sino otros que tienen otros problemas también que explican quizás por qué no llegan, como son minusvalía mental y una serie de cosas más que lo has hecho analfabetos. No, y la alfabetización ha incluido hasta el lenguaje para los sordos. Exacto. Se han adaptado. Y ahí Lenguaje de señas y eso. y el lenguaje de señas, todo eso. Se ha incorporado elementos para que nadie se quede fuera del Plan Nacional de Alfabetización. Esa es la parte más difícil, este grupo remanente que quedan. No, lo que están hay que agarrarlos para que entren al plan. Pero ya que usted está saludando varias iniciativas, a mí me gustaría, don Ramón, antes de que usted hable, yo pienso que hay que saludar que el Ministerio de Industria y Comercio desmanteló una docena de depósitos irregulares de combustible. Eso sigue siendo parte de la decisión de regularizar el sector, además de haberle quitado los subsidios y el abuso que quieren cometer de subir los pasajes.
Eso hay que volverlo a remarcar. Bien, a mí en particular les oí a ustedes hablar de esta parte que se refiere al plan de alfabetización y traigo a colación algo que trataba en una entrevista ayer con el ingeniero Olgo Fernández del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos del INDRI, en el que daba cuenta, por ejemplo, recuerdo exactamente, decía Olgo Fernández, de un proyecto agrícola, Baigua, ahí en el este, que irriga una obra hidráulica de estas, ¿no?, dirigida a irrigar 60.000 tareas de tierra, pero que sin embargo quedó abandonada. Eso se quedó abandonado, bueno, por la razón de que las bombas con que se irrigaba aquello eran bombas de combustible de gasoil, ¿no? Lógico, con el consumo de gasoil, los campesinos que administraban estas tierras, pues no tenían cómo resolver los problemas de mantenimiento, de combustible, etcétera, mecánicos, que se presentan con frecuencia en este tipo de... Pues finalmente el asunto es que las bombas se fueron quedando sin uso, se fueron deteriorando, se fueron dañando y en poco tiempo 60.000 tareas de tierra quedaron abandonadas y la gente, decenas de parceleros, pues sembrando para comer, cuando podrían estar, o podían y debían estar sembrando para comer y para vender y hasta para exportar, porque 60.000 tareas de tierra da para mucho. ¿A qué me refiero? A llevar a cabo proyectos de cualquier tipo, del tipo que sea, y a no dar continuidad, a no dar garantía a que los proyectos continúen, previendo todo lo que puede ocurrir en el camino, en el desarrollo de un proyecto cualquiera que sea. De ahí la importancia de que haya un seguimiento, un acompañamiento a las instituciones, a las políticas, porque hasta el 2012, por ejemplo, estos parceleros que empezaron aquel proyecto en los años 98, 90 y tanto por ahí, de repente quedaron sin fondos y sin asistencia para resolver sus problemas, hasta que llegó el presidente Danilo Medina y fue en una visita sorpresa y le dijeron, mire el problema que tenemos aquí, este es un lío, se nos han dañado las bombas, no tenemos cómo resolver este problema. Y entonces, bueno, el resultado de esa visita sorpresa, sí que ahí estamos viendo el video de la presencia del presidente de la República ahí en Baigua. La solución, ¿cuál era? Bueno, electrificar estas bombas, no ponerlas a depender de combustible que usted tiene que pagar en efectivo todos los días, permanentemente, un gasto que... Darle seguimiento a las políticas, acompañar a las comunidades, esto es lo que hay que garantizar. Esto es lo que hay que garantizar. La alfabetización hay que continuarla. Hay que garantizar que eso continúe hasta que un solo dominicano, una sola dominicana no quede analfabeto. Que no hay un solo analfabeto en este país. Eso es lo que tenemos que garantizar. Así como se descuidan los planes importantísimos, como ese mismo, por ejemplo, del proyecto Baigua al que me estoy refiriendo. Se descuidan otras tantas políticas en los cambios de gobierno, en los cambios de funcionarios, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que garantizar la continuidad de las políticas. ¿Por qué? Porque no se resuelven los problemas de un día para otro. No se resuelven en un mes, ni en un año, ni en dos. No se resuelven en 3. Juan Bosch decía
que una cosa tan compleja como la democracia no se construye pronto, porque pronto y bien no andan juntos, dice el pueblo. Y es verdad, una cosa tan compleja como construir igualdad, como construir un país donde tengamos todos acceso a todo lo que necesitamos, donde haya oportunidades para todos, etcétera, y se resuelvan los problemas seculares que venimos arrastrando de desigualdad, de inequidad o iniquidad, como se decía originalmente, antes de que importáramos ese anglicismo que es la palabra inequidad. Pues esos problemas no se resuelven de un día para otro, nada se resuelve de un día para otro, es más, ni siquiera en 4 años, no hay gobierno que pueda resolver los problemas de un país en 4 años, no. Por eso es importante garantizar la continuidad de las políticas, de las buenas políticas, que no se echen para atrás, que nadie las puede echar para atrás, que no venga ningún improvisador o improvisadora a decir eso estaba mal, no, sin antes hacer una evaluación de lo que se estaba haciendo. De ahí la importancia de que todas estas políticas públicas continúen, se prolonguen en el tiempo. No solamente estas políticas que tienen que ver con la superación de males ancestrales como el analfabetismo, sino también políticas fundamentales como las que se están desarrollando actualmente, de acompañamiento de la gente, sean del campo, sean de la ciudad, y el acompañamiento es fundamental porque tiene mucho que ver con la solidaridad, tiene mucho que ver con hacia dónde dirijo los recursos fundamentales de la nación, del presupuesto, hacia dónde tienen que ir a resolver los problemas de hambre, de creación de empleo, los problemas de educación, de salud, darle garantía de continuidad a las políticas públicas que garantizan la superación de todas estas lacras es fundamental. Es fundamental, jóvenes. Bueno, quisiera agregar un pequeño comentario sobre el foro que se está celebrando en el país, en el que Jessica Fayeta, la subsecretaria de Naciones Unidas para América Latina, resaltó el enorme papel y digamos que el símbolo de innovación que representan las políticas sociales llevadas a cabo por República Dominicana, en las cuales ha permitido la reducción de la pobreza en el país. Las estadísticas ya son bastante claras marcando la tendencia a disminuir de la tasa de pobreza general e igualmente de la pobreza extrema en la República Dominicana. Y ello se ha hecho en base a un conjunto de políticas sociales duras, planificadas, organizadas, que se van poco a poco convirtiendo en auténtico paradigma en las Américas. Resaltó precisamente durante el foro el representante del PNUD en el país las visitas sorpresa, las tandas extendidas y la gran inversión en educación que hace República Dominicana, así como los otros programas de protección social. La señora Jessica Fayeta destacaba y constataba de que efectivamente América Latina ha podido avanzar en base a estas políticas de protección a la pobreza mediante los programas de transferencias condicionadas que se han establecido aquí. Millones de latinoamericanos han salido de la pobreza precisamente apoyados no solamente por el desarrollo de políticas universales, sino en la focalización de las acciones de estas políticas de apoyo a la pobreza mediante transferencias condicionadas. En conjunto, y más aún en República Dominicana con los cambios en materia educativa que se están produciendo, van dando garantías estratégicas con la labor de reforma educativa, pero simultáneamente van soliviantando la condición difícil en que viven muchos dominicanos. El bono escolar que se provee a las familias pobres, el bono para la alimentación, el bono luz,
cada vez más focalizado y sacando a aquellos ciudadanos que, habiendo iniciado en el programa, han mejorado su condición, salen del programa y entran aquellos que todavía se preservan en condiciones de inestabilidad social. Es importante tener estos factores en cuenta para entender la trascendencia que las políticas sociales tienen en la inversión que hacen los estados latinoamericanos. Si somos los más desiguales, si tenemos tanta pobreza, si no hay asistencia estatal, difícilmente por sí mismo gente con un 14% de analfabetos como teníamos, un 30% de semianalfabetos, lo que va sumando casi la mitad de la población, cómo acceder a las oportunidades de la economía, cómo poder tener un empleo cuando se va modernizando el aparato productivo y los analfabetos o semianalfabetos o aquellos que aún teniendo alguna formación es insuficiente. Las políticas sociales son la garantía de que podamos tener en el futuro mejores sociedades. Así es que esta información ya apoyadas y difundidas por Naciones Unidas nos dan de que el camino que se ha seguido en el reforzamiento de las políticas sociales que el presidente Danilo Medina está desarrollando son la vía adecuada para el desarrollo nacional. Creo que Lalo anda rondando ya, ¿verdad? Ya lo Sí, sabe. está contento, Lalo, parece que ganó. Ganó anoche. Da la apariencia, sí. Pero mire, Pero él que era de Cleveland, dijo aquí una vez. eso es lo que se había regado. Pero bueno, ya lo sabremos pronto porque vamos a los deportes y luego de los deportes estaremos conversando con el vocero del bloque de diputados del PRD, el Partido Revolucionario Dominicano, José Altagracia González Radamés, mejor conocido como Radamés, quien además es un versado en los asuntos municipales, según usted nos ha contado. Así es miembro de la comisión. Según él mismo contará aquí también. Miembro de la Comisión de Asuntos Municipales. Diputado José Altagracia González Radamés, vocero del bloque de diputados del PRD, va a hablar con nuestra compañera Francis Jorge sobre cuestiones de la municipalidad.